Hola, soy Abraham Peralta Vélez, profesor del Taller de Creación Literaria en el CECIT 5 y en la Escuela Superior de Economía, de parte de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Hoy les quiero hablar de un cuento que se titula Las ratas, de la escritora Guadalupe Dueñas, que se publicó en 1954 con el mismo nombre del cuento que hablaremos hoy, que se llama Las ratas y otros cuentos. Eh, este cuento, este cuento es un cuento breve, como la mayoría de los que escribió Guadalupe Dueñas. Además de su obra, también es breve, es concisa, es fulminante. Y lo interesante de este cuento, a mi parecer, es que inicia con una pregunta fática, con una pregunta casual, una pregunta azarosa. Y esta pregunta azarosa, dentro de un contexto de la cotidianidad que aún se vive en la Ciudad de México desde hace, digamos, 60 años, eh, que es este contexto de enunciación, es una narradora que se detiene a que le voleen los zapatos, ¿no? Y cuando la narradora está en esta acción de la boleada, ¿no? Emite una pregunta fática de contacto, ¿no? De contacto de comunicación, porque sí, de la nada. Y dice así esta pregunta: ¿hace mucho que trabaja usted como bolero? Le dice al bolero. Y esta simple pregunta, esta simple enunciación cotidiana, eh, desoculta, ¿sí? Después provoca la desocultación de las sombras de la propia narradora, la desocultación de las sombras de la muerte que carga la propia y encantadora narradora, porque se nos alcanza a describir un poco la narradora como una mujer encantadora, perfumada, bella, que cuida de su atuendo y de su vida, que se quiere a sí misma, dice, me amo a mí. Además de que cuida de sus zapatos, ¿no? De sus tacones. Eh, y esta pregunta que le dice al bolero, además de bolear, ¿usted a qué se dedica? O hace tiempo, o hace cuánto tiempo que usted se dedica a la boleada, eh, desprende una carga tremenda de sombras, de terror, de dramaticidad, porque además en este cuento la narradora, como en la mayoría de sus cuentos, utiliza el recurso de la escenificación más propio del drama. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, la mayoría del cuento se da a partir del diálogo, se escenifica a partir de diálogos. Principalmente ya no de la voz de la narradora, sino la narradora tiene apenas unas participaciones menores al principio y al final, es cíclica, sino de la voz del bolero. Le da la voz al bolero. También este cuento se vive dramáticamente, se lee dramáticamente. Bueno, sí se vive, es una experiencia, porque ella va demorando el tiempo del relato a partir de una descripción minuciosa y poética del cuerpo grotesco, del cuerpo eh, extrañísimo del bolero, que le contesta efectivamente que él, antes de trabajar como bolero, él trabajaba en un cementerio, en el cementerio de Dolores. Y en ese cementerio de Dolores, este bolero le empieza a platicar cómo las ratas se comían los cuerpos de los muertos. Recién llegaban los muertos a las tumbas, las ratas salían con una voracidad impresionante a consumirse los tuétanos, los ojos, toda la carne o los restos de carne de un muerto. Y esta escena tétrica se da a partir del diálogo y es una descripción además muy minuciosa, un relato dentro del relato muy minucioso y muy grotesco del hecho de la muerte de cada uno.
Y esto lo sorprendente además es que es inesperado. Uno como lector está siguiendo la vida de la narradora y es un hecho inesperado. Creo que en eso se basa también el talento de un buen cuento. Que nos dé indicios, sí, pero que no esperemos el desarrollo y por supuesto el desenlace de este cuento o de cualquier cuento. Ahí radica una de las virtudes de un buen narrador, que nos mantenga en intriga y esta autora lo logra a partir de la escenificación y la descripción poética de lo grotesco de la presencia de la muerte que, que se desoculta, que se desprende de esta pregunta. Así que pues nada, los invito a que lean este cuento de Guadalupe Dueñas para que vean en qué termina esta escena, además instantánea, es una instantánea, es un, digámoslo, un cortometraje, casi un antecedente de microficción en los años 50. Los invito a que lo lean, que lo disfruten, que se aterroricen con esta escena de la presencia de la muerte y reflexionemos además en esta sombra que nos persigue diariamente, ¿no? Que es parte de la vida. El título del cuento se llama Las ratas de Guadalupe Dueñas. Hasta luego.